¿Qué tal, máquinas? ¿Cómo estáis? Soy Dr. Óscar Muñoz, esto es un nuevo episodio de Escolalopecia y hoy quería hablaros de un tema que seguro que alguno de vosotros tiene y me gustaría intentar ayudaros, y es acerca de lo que se llama la dismorfofobia, es decir, esa obsesión que tienen algunas personas por alguna parte de su físico que les dificulta mucho su vida, vamos a decir. Esto no es ni más ni menos que un exceso de fijación, una obsesión con una parte de tu anatomía física que tú consideras, es decir, que no te gusta o que es subóptima, a pesar de que o bien ese problema físico no exista, que sea todo imaginación tuya, o que sea algo muy poco llamativo que la gente ni siquiera lo aprecie, pero que tú le das una importancia, vamos a decir, desorbitada. Y tal es así que toda tu vida gira en torno a ese problema. Entonces, esto evidentemente hay lo que vosotros queráis, diversas, ¿no? Es decir, pues en hombres y en mujeres, por ser más o menos alto, puedes pensar que eres muy bajito o eres muy alto, puedes pensar que estás muy gordo o muy flaco, puedes pensar que te tienes unos pechos muy pequeños o muy grandes, tu nariz que está alterada, lo que sea, lo que os imaginéis. Y evidentemente en la parte que me toca, el pelito, el pelo. Y esto me lo encuentro tanto en mujeres como en hombres. Es un tema, vamos a decir, peliagudo, nunca mejor dicho, para llevarlo a la consulta. ¿Por qué? Porque es un problema psiquiátrico. Evidentemente es un problema psiquiátrico en el sentido de que necesita un soporte psiquiátrico. Y es súper importante por la parte del médico, la parte nuestra, que no somos psiquiatras, pero sí detectar primero si hay un problema real. Por ejemplo, a mi consulta viene la gente para ver cómo está el pelo y si se puede mejorar. Entonces mi primer objetivo es ver, diagnosticar qué problema hay y qué posibilidades de mejoría hay. Siempre hay posibilidades, ¿no? Pero decir, qué problemática que tenemos. Y también mi función es decir, cuando las cosas están bien, decir, mire, señor o señora, está todo estupendo. Yo no le recomiendo que se complique ni por tema económico, ni por tema de tiempo con hacer estas cosas. Yo le recomiendo que no haga esto. Y esto hay que ser franco y decirlo al paciente. ¿Qué pasa? Que a veces los pacientes, sobre todo, estos pacientes que a lo mejor tienen tanta obsesión por sus problemas que ahora hablaremos, pues presionan, les gusta presionar al médico y a su entorno, y muchas veces pues sigue esa bola, va a decir, yo pínchame o hazme un trasplante o hazme esto porque yo no me veo bien. Y si entras ya en esa bola es peligrosa, tanto para el paciente como para el médico. Para el paciente porque sigue perpetuándose su creencia que no es real de que tiene un problema estético, con lo cual el paciente ya es cada vez más difícil sacarle de esa creencia, de esa obsesión, de ese pensamiento obsesivo. Y también para el médico, porque no es algo ético hacer algo a un paciente que no tiene problemática simplemente pues casi por obligación del paciente. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Y esto yo he tenido problemas, ¿eh? Yo recuerdo, no es raro que de vez en cuando algún paciente yo le diga, mire, señor o señora, yo creo que no tiene sentido hacer nada, o el tema que me propone de pinchar, yo no lo suelo hacer porque no veo que tenga ningún interés económico o de tiempo para usted, porque realmente no vamos a conseguir una mejoría porque esto está estupendo, etcétera. Y me pasa muchas veces que ese paciente pues, luego se va a otros médicos por ahí, etcétera. Ellos sabrán, ¿de acuerdo? Yo creo que hay que ser bastante ético y franco en la consulta. Hay que ayudar a ese paciente. Y es verdad que es muy complicado también cómo decirle al paciente, cómo decirte a ti, a lo mejor que estás viendo este vídeo, decir que a lo mejor tienes un problema y necesitas ayuda psiquiátrica o ayuda psicológica. Me gusta a veces decir que le digo, mira, yo le recomiendo que consulte con un médico del estado anímico, me gusta decir. Cuando le dicen ya psiquiatra, pues ya la gente explota. Es verdad que la mayor parte de la gente que a lo mejor estará viendo este vídeo, pues puede tener algún rasgo dimorfofóbico, pero ellos mismos lo aceptan. Dicen, bueno, joder, yo creo que a lo mejor tampoco estoy tan mal del pelo y me estoy obsesionando mucho. A lo mejor lo que dice este médico tiene razón, tampoco complicarme mucho la vida. Pero el problema, y ese es la principal problemática, que la gente que tiene un trastorno fetén de dismorfofobia es que ya toda su vida gira en torno a este problema y le imposibilita realmente hacer una vida normal. Esta gente, yo seguro que incluso viendo este vídeo no se va a sentir identificada, porque, insisto, tiene un problema psiquiátrico que requiere un tratamiento, no pasa nada, hay que tratarlo. ¿Cuáles son los perfiles habituales? A ver, tanto hombres y mujeres. No es... voy a generalizar un poco, disculpadme, pero es lo habitual. En mujeres habitualmente es la caída de pelo. Generalmente comentario de doctor, se me cae muchísimo el pelo, tengo una quinta, una décima, una veinteava parte del pelo que tenía antes, y generalmente suelen acompañarlo de la coletilla de a la gente de mi entorno, pues no me veo mal, pero yo me veo fatal, yo estoy muy mal, muy mal, muy mal.
Y aquí lo importante es hacer diagnóstico, porque a lo mejor esa mujer lleva razón y tiene una alopecia androgenética, o tiene un efluvio que requiere un tratamiento, o a lo mejor no, y hay que ser franco, hay que verlo todo, analizarlo, pero evidentemente lo que no se puede ser es a esa mujer ofrecerle tratamientos que no tienen ningún tipo de sentido, medio mágicos, únicamente para calmarla, porque solo perpetuamos su obsesión. Yo creo que hay que ser franco con ella y decir, mire señora, yo no veo ningún tipo de problema patológico y yo creo que a lo mejor esto vamos a enfocarlo para que no esté tan preocupada con su problema, porque yo pienso que afortunadamente, y me sé muy bien esto, no tiene ningún problema tricológico. A lo mejor es enfocarlo desde un punto de vista más de psicológico para que no esté tan preocupada. Y esto a veces funciona bien y a veces no funciona bien. Estos pacientes son complicados. En los hombres, ¿qué me suelo encontrar? En los hombres no es tanto caída de pelo, es más entradas, ¿vale? Es relativamente habitual encontrarme hombres, sobre todo entre 25 y 45 años, con una obsesión que ya roza un poco a veces la locura, en el sentido de que se inquietan mucho y toda su vida gira en torno a esto, acerca de las entradas. Evidentemente, los hombres pues tenemos entradas más o menos en función de nuestra alopecia androgenética, pero hay hombres que os aseguro que a lo mejor tienen una alopecia androgenética en patrón masculino, un grado 0 sobre 7, no tienen nada, tienen una línea recta y aún así se buscan defectos y hacen todo lo posible para mejorar eso, cosas que realmente no son especialmente mejorables, salvo que se trasplantara. Pero es que plantear un trasplante capilar a un hombre que no tiene alopecia androgenética es perpetuar esa dismorfofobia, en mi opinión. Y esto yo sé que a lo mejor otros médicos lo hacen. Yo no me gusta plantear esto. ¿Por qué? Porque el paciente tiene un problema y necesita una solución. Lo que pasa es que el paciente piensa que tiene un problema, que es un problema capilar, y a lo mejor no lo tiene, y lo que tiene es un problema psicológico, psiquiátrico, necesita una atención psicológica o psiquiátrica. No pasa nada. Nuestra función como médicos es detectar el problema, hacer un diagnóstico y después poner el mejor tratamiento. Y como afortunadamente hay talento para todo esto, pues hay que enfocarlo así. De hecho, hay estudios que dicen qué porcentaje de gente tiene trastorno dimorfofóbico, etcétera, de los que van a consulta de pelo, y curiosamente la estadística nos dice que un 25%, 1 de cada 4. Yo no estoy de acuerdo con esto, yo creo que es menos, a lo mejor diría que 1 de cada 11, 1 de cada 12, pero es verdad que estos pacientes de vez en cuando los encontramos y hay que orientarles bien y hay que hacer lo que sea menos peligroso y menos dañino para ellos para que estén bien orientados. Estos pacientes, y a lo mejor tienes identificado, tengo aquí una lista de conductas que habitualmente suelen hacer de esa obsesión con el pelo. Fijaos, voy a leer. Arreglar el pelo, peinarlo, secarlo, cortarlo, rasurarlo, traccionarlo, arrancarlo, tocarlo, ponerse spray, cera o gel de forma compulsiva, uso de tónico y otros productos capilares de forma compulsiva, diariamente, incluso varias veces, uso de postizos o pelucas sin necesidad de ello, es decir, con pelazo ponerte un postizo, uso de sombreros, bufandas para tapar algo que a lo mejor no hay ningún problema, consultar a múltiples especialistas, mirarse más de 2 o 3 horas al espejo diariamente, revisar completamente asimetrías en las entradas o cualquier tipo de pérdida capilar y sobre todo, y el problema, buscar reafirmación. ¿Qué es esto? Buscar a alguien, y si es médico mejor, que te diga, sí, tienes un problema. ¿Por qué? Porque si ya le reafirmas eso, él ya va a seguir en su obsesión y esto es peligroso. Entonces, bueno, me gustaría pensar que con este vídeo a alguien, si alguno de vosotros está metido en esta rueda peligrosa, por favor, relax, que esto se sale. Lo primero, yo creo que sí es razonable ir a un médico ético y que te diga si tienes un problema de pelo o no. Si lo tienes, pues se trata, y si no lo tienes, que te lo diga y te diga, pues mira, yo creo que esto está bastante bien y yo creo que a lo mejor necesita algún tipo de ayuda distinta, y en ese caso hacer ese abordaje psicológico o psiquiátrico. Así que, por favor, si estáis en este límite inestable, espero haber ayudado un pelín a incluso que de forma voluntaria solicitéis ayuda, soporte, lo que se llama la salud mental, porque yo creo que es súper útil, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el próximo episodio de Escuela de Alopecia. Hasta ahora.